Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Estamos leyendo el Evangelio según San Juan, que presenta el escenario en el noreste de Israel, pero en la parte acuática, dentro del lago de Galilea y la costa. Jesús se encontraba en esa región y se nos cuenta también por qué motivo había mucha gente. La Pascua estaba cerca, era una fiesta obligatoria nacional a la que estaban obligados a asistir los varones judíos mayores de 12 años. Esto nos explica la cantidad de personas mencionadas y referidas por el número 5,000 que habían comido los 5 panes y los 2 pescados o bocados de pescado que había multiplicado Jesús. Jesús se dio cuenta, después de haber multiplicado los panes, que la gente, la muchedumbre, tenía la intención de venir a hacerlo rey, porque lo habían identificado como el profeta prometido por Dios a Moisés. Uno de los elementos relacionados con ello fue que el Señor había prometido un sucesor de Moisés, y Moisés en el desierto también, fuera de la civilización, había dado de comer al pueblo el maná. Pero Jesús, dándose cuenta que querían coronarlo rey, hizo todo lo necesario para impedirlo sin tener que violentar la situación. Él se retiró a una montaña donde pasó la noche haciendo oración. En cambio, los discípulos se embarcaron. Es claro en las lecturas de los otros evangelistas que Jesús los mandó a dirigirse hacia Cafarnaúm. Entonces ellos bajaron al lago, ascendieron a la barca y una vez que la abordaron, iniciaron la navegación, una travesía hacia la parte noroccidental, donde se localiza la ciudad de Cafarnaúm, donde vivía Simón Pedro y donde con frecuencia estaba presente Jesús y donde era prácticamente su cuartel de actividades, de donde salía y a donde volvía. Los discípulos van viajando en la barca. Ya ha caído la oscuridad, que en el Evangelio es símbolo de las tinieblas, símbolo del poder del maligno, y sucede que en el lago de Galilea, que está rodeado de montañas, cuando se juntan los vientos que soplan del sur y de la parte occidental, se producen tales olas con el agua que se ve agitada por el viento y golpeaban la barca. El viento les impedía avanzar con más velocidad porque les era contrario, y cada vez las olas se hacían más impetuosas y el mar se iba encrespando. Nos dice el evangelista que habían recorrido en torno a unos 5 o 6 kilómetros
es equivalencia en lo que nosotros tenemos. El lago tenía de ancho 12 kilómetros y ellos se iban en torno a la mitad de la travesía, si iban de una orilla a la otra. Durante este viaje dificultoso, estaban bregando los discípulos cuando de repente ven a Jesús a lo lejos caminando sobre las aguas. Esto era parecido, de algún modo es simbólico, al paso que Moisés tuvo por el mar, pero Moisés caminó por un mar seco, abierto, y Jesús va caminando sobre las aguas, y esto es una manera milagrosa de caminar. De lo contrario, él se habría hundido por el peso normal de un cuerpo. Y los discípulos perciben su presencia y se preocupan, les da miedo, se asustan, pero mucho más cuando Jesús se ha acercado a la barca. Y entonces Él les habla diciéndoles quién era. Se identifica diciendo, soy yo. Y precisamente porque es Jesús, es su maestro, ellos deben tener calma, deben serenarse, deben cesar de tener miedo. Una vez que saben que es su maestro, todo debe ser calma y debe ser confianza. La reacción de ellos es normal. Al darse cuenta que es su maestro, hacen la cortesía y la atención necesaria requerida para ese momento. Intentan recogerlo para hacerlo subir a bordo, pero de una manera misteriosa y milagrosa, la barca, que estaba prácticamente a medio mar, tocó la tierra y la tocó precisamente en el lugar al que estaban destinando su viaje. Y aquí tenemos que Jesús, además de multiplicar los panes, ha hecho otros 2 signos que solamente los discípulos pudieron percibir con sus miradas sorprendidas. Jesús tenía la capacidad de caminar por encima del mar. Uno de los salmos nos dice, tú caminas sobre las olas. Y también nos lo dice el libro de Job. ¿Qué sucede? Que Jesús está manifestando su divinidad, dominando a la naturaleza, caminando sobre el mar sin ningún riesgo de hundirse. Además de caminar sobre el mar, hay otro elemento al que pocas veces se le pone atención. Si la barca, siendo un cuerpo pesado, tenía dificultades para avanzar en medio del mar, mientras que este viento estaba azotando las olas, Jesús camina con toda la naturalidad y digamos que además camina con más velocidad que la barca porque ha sido capaz de alcanzarla. Llega hasta el lugar por donde va avanzando y es claro que tiene más velocidad que la barca porque ha sido capaz de alcanzarla. Incluso hace como si se fuera a ir de frente. Así lo dicen los otros evangelistas. Pero el ver a Jesús que camina sobre las aguas, que no se hunde, no es suficiente para quedarse impresionados. A los discípulos no se les olvida que en el momento en que ellos tuvieron la deferencia de querer recibirlo y hacerlo abordar en la barca, estando a cierta distancia, si matemáticamente hablamos y consideráramos que estuviera exactamente a la mitad del mar, porque llevan entre 6 kilómetros y el mar tiene en torno a 12, en ese momento llegaron instantáneamente a la orilla y precisamente al lugar a donde ellos habían apuntado la ruta, al lugar al que tenían que llegar. Y ese lugar es Cafarnaúm. Por eso nosotros podemos creer en este Jesús que camina, como dice la literatura sapiencial, sobre el mar. Dios camina sobre las aguas y tiene toda la facilidad para dominar la creación
y así se está manifestando poco a poco como el Hijo de Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santo.